Entonces, como les mencionaba, este laboratorio es una continuación del laboratorio anterior. La vez pasada vimos circuitos RL y RC en el tiempo. ¿Cuál era su respuesta en régimen transitorio? ¿Cuál era su respuesta en régimen permanente? Eso era lo que nos importaba en el laboratorio pasado. Y cómo pues, las variables del circuito se relacionan con esos tiempos que le lleva al circuito a estabilizarse. En este laboratorio vamos a ver un circuito RLC en el tiempo y vamos a ver cada una de sus respuestas. Vamos a considerar tres respuestas importantes, las cuales vamos a llamar subamortiguamiento, amortiguamiento crítico y sobreamortiguamiento. Compartir la pantalla. Ok, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces, como les mencionaba, es lo que vamos a estudiar es un circuito RLC serie en el tiempo. Vean que los objetivos realmente lo que dice es determinar la tensión eléctrica del capacitor del circuito de RLC en serie en función del tiempo para cada uno de los siguientes casos. ¿Cuál va a ser la condición para tener cada uno de estos casos? Bueno, eso va a depender puramente del valor que tengamos en el resistor. El valor de resistencia va a ser clave para poder pues movernos a través de estos tres tipos de respuesta. Y pues determinar las diferencias entre los tres casos es parte de pues estudiar en el tiempo, ¿verdad? Una señal. Entonces vamos a tener este circuito. Este circuito que si lo ven es un circuito, si el switch está en A, es un circuito que viene por aquí, pasa por la fuente, pasa por el inductor, pasa por el resistor y llega al capacitor. Voy a imaginar que el circuito lleva mucho tiempo conectado en A. Cuando el circuito lleva mucho tiempo conectado en A, yo puedo asegurar que el capacitor está cargado al valor máximo. Esa es nuestra premisa para este análisis, que ha pasado mucho tiempo desde que el circuito está en A, entonces el capacitor tiene su valor máximo. Luego vamos a hacer un cambio a B. ¿Se acuerdan que estos circuitos, tanto los circuitos que traen componentes almacenadores de energía como el E, L y C, no cambian inmediatamente su tensión eléctrica? Entonces, cuando yo pongo el switch en B, que es lo mismo que apagar la fuente, es poner el circuito, este circuito aquí, pues la tierra, apagar la fuente, va a pasar que la energía que tenía almacenada el capacitor se va a entregar tanto al resistor como al inductor. Es decir, va a empezar a fluir una corriente del capacitor hasta el inductor. Vale la pena mencionar que cuando el capacitor está totalmente cargado, el circuito no tiene corriente. Es decir, lo puse en A, duró un tiempo transitorio que no me va a interesar en este análisis, en cargarse el capacitor, llegó al capacitor cargado y luego ya no hay corriente. Cuando paso a B, como ya no está la fuente, que era la que suministraba la energía, y lo paso a B, ahora es el capacitor el que toma las riendas del circuito. Entonces él dice, ok, ahora yo voy a entregar la energía. Entonces, perdón, entonces el capacitor va a empezar a entregar corriente. Esa corriente que va a entregar no va a ser una descarga inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos un inductor y si me acuerdo el inductor se oponía al cambio en la corriente. Entonces va a haber un proceso en el cual vamos a tener V máximo aquí, corriente igual cero. Cuando este se empieza a descargar, vamos a pasar por un punto de transición hasta que lleguemos a descargarlo completamente. Cuando él se descarga completamente, estamos diciendo que hay corriente máxima. Justo en ese instante donde hay corriente máxima, significa que el inductor se ha cargado completamente de energía. Entonces llegamos a otro estado donde ya el capacitor se descargó completamente, tenemos corriente máxima y el inductor tiene la máxima energía porque tenemos corriente máxima. Pero si no, si mantenemos el switch en B, ese mismo circuito, lo que va a pasar es que el inductor, como se quedó sin energía el capacitor y el inductor siempre es un terco,
él dice, no, no, suave, ¿cómo que se quedó sin energía el capacitor? No, no me gusta eso. Entonces empieza a convertir esa energía que él tenía en campo magnético en corriente eléctrica para cargar el capacitor por el otro lado de la polarización. ¿Qué va a suceder después? El capacitor va a estar totalmente cargado, pero con la polaridad inversa. Es decir, el orden de los eventos, voy a hacerlo así, el orden de los eventos es 1 VC máximo y igual 0. Evento 2 es VC, voy a poner esos iconillos como de término medio, como VC término medio, así, entiéndame que pues se ha descargado parte de la energía cuando le pongo este símbolo no existe en la literatura, me lo estoy inventando yo aquí, pero sepan que tiene este símbolo nada más como para, o ya sé, un símbolo más famoso aquí. Ahí está, prima. Y esto no es un menos, esto es un punto y coma, digamos. Punto y coma, la corriente es prima también y es diferente de cero. Luego sucede un tercer evento donde el VC es igual a cero y la corriente es máxima. Luego ocurre otra vez, que fue donde quedé, ¿verdad? Él se descargó, este está máximo y ahora este entrega la energía al capacitor, pero la va a entregar por el otro lado. Es decir, la polaridad ahora del capacitor va a ser esta. Entonces ahora en este evento VC es prima, que significa que se está cargando, la corriente es prima porque es diferente de cero, y llegamos a un quinto evento al final donde el V capacitor es máximo, pero ponerle un menos porque se está cargando al revés, y pues la corriente llega a ser igual a cero. Y vean que después se repetiría el ciclo, nada más que ahora el capacitor se descargaría por este lado, entonces otra vez le entregaría toda la corriente al inductor, el inductor se cargaría de toda la corriente, se descarga el capacitor, este sería como algo así. Hay una tensión en el inductor, se está descargando por la corriente, pero va a ponerle ahora una corriente, un signo menos, porque vean que ahora la corriente se va a descargar para el otro lado. Primero se descargó hacia allá, pero ahora en este ciclo se descarga para el otro lado. Entonces finalmente vamos a tener después VC igual 0 menos I máxima. Y ahora sí, cuando la corriente está fluyendo para allá, se vuelve a repetir el ciclo, donde ahora VC llega a ser máximo otra vez y pues la corriente se hace igual 0 y se vuelve a cargar el capacitor con esta polaridad. Entonces vean que hay un intercambio de la polaridad entre la corriente y también hay un intercambio de la polaridad con la tensión eléctrica. Para un lado, pues está positiva cuando la corriente va en cierta dirección, cuando se descarga y lo vuelven a cargar, lo cargan por el lado pues negativo, entonces le invierte la polaridad del capacitor y cuando este se descarga pues por el lado negativo, que era el nuevo lado positivo, por decirlo así, este juego de signos. Y al final vean que vuelve al estado inicial, a este rojo. Entonces, hay un ciclo, hay una distribución de la energía entre ambos elementos. Eso sucede siempre y cuando yo desprecie este valor de resistencia, es decir, R igual 0. Eso sucede exactamente en un circuito LC puro. LC puro quiere decir que es sin resistor. Ese análisis que acabo de hacer de la transmisión de la energía. Ahora, ese mismo análisis yo le sumo la resistencia y el efecto que tiene es que cada vez que la energía se descargue hacia allá y en otro ciclo diferente, cuando la polaridad era al revés, se descarga hacia allá, lo que va a pasar es que cada vez que la corriente pase por el resistor, parte de esa energía se va a convertir en calor y se va a disipar del sistema. Cuando no hay resistencia, vea que solo tenemos elementos almacenadores de energía. Es decir, nuestro sistema es un sistema cerrado, sin entradas ni salidas. La energía fluye alrededor de él. Pero cuando tenemos resistencia, esta es la fuga de mi energía. La fuga de mi energía en forma de calor. Eso va a provocar que la señal se vaya desgastando. Es decir, algún momento ya no va a haber energía en el circuito porque cada vez que la corriente necesita pasar por el resistor, en una analogía que estoy haciendo, pues se disipa potencia y por lo tanto algún momento el circuito se va a descargar por completo. En la vida real, ¿es posible hacer un circuito puramente L y puramente C? No, no es posible. ¿Por qué? Porque
incluso estos cables que yo conecte el circuito, pues tienen una resistencia asociada, que es muy pequeña, ¿cierto? Pero la tienen. Incluso el inductor, recuerden que al final el inductor es un arrollado de cable, o sea, es cable arrollado, es decir, es una resistencia arrollada. Entonces también el modelo real de un inductor presenta una resistencia. Igual el capacitor tiene unas patillas que son metálicas, por lo tanto tiene una resistencia también asociada. Entonces, en la vida real es imposible tener un LC puro, solo un RLC con una resistencia muy, muy baja. Ahora que sabemos cómo sucede físicamente la transmisión de la energía, vamos a analizar las ecuaciones de Kirchhoff, que son las ecuaciones de circuitos. Si yo planteo esta malla, que si lo ven, esto es VL más VR más VC, es la malla que tenemos en el circuito cuando el switch ya se desconectó la batería. Y esto es una ecuación diferencial, que de hecho es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, si la vamos resolviendo, va a quedar así, y aquí ya podemos aplicar algún método de resolver ecuaciones diferenciales. Si hay gente que lleva ecuaciones diferenciales, pues genial, porque ya va a entender y sabe qué métodos se podrían utilizar para resolver este tipo de ecuación, incluyendo Laplace. Para los que no lo han llevado, porque no es requisito del curso, ustedes nada más se van a imaginar que, vean que la variable es la carga. Ven, aquí está Q, aquí está la derivada de Q, y esta sería la derivada de Q a la 2. En realidad hay un error. Y vean que si lo que quiero que se imaginen los que no han llevado ecuaciones diferenciales es que podemos sustituir toda esta derivada por una variable a la 2, cambiar toda esta derivada por una variable a la 1 y cambiar todo esto por un valor de 1. Es un método que existe para resolver ecuaciones diferenciales. Si me quieren decir por qué se hace eso, espérense a llevar el curso de ecuaciones diferenciales para no entrar en tanto detalle. Entonces, si se dan cuenta, se convierte una simple ecuación de una incógnita al cuadrado. ¿Lo ven? Entonces, si uno resuelve eso, va a llegar a varias respuestas, dependiendo del determinante. ¿Se acuerdan? El determinante me va a decir si existe una solución real, si existen dos soluciones reales o si existen dos soluciones imaginarias. Eso se ve en cálculo 2. Entonces, si yo resuelvo esto de esa manera, voy a llegar a esta respuesta. Menos R igual entre 2L más menos esto. Estas son las dos respuestas que podemos obtener y dependiendo del discriminante, vamos a tener o dos respuestas o una o dos irreales. Entonces este es el discriminante. Si lo ven, el discriminante depende puramente de los valores de R, de L y de C. Entonces vamos a analizar cada uno de los casos variando R. Porque vean que al variar R, pues varía todo el discriminante. Y vamos a mantener el L y el C como unas constantes porque pues en nuestro análisis que hicimos en este circuito de transmisión de la energía, omitimos R. Entonces queremos ver cuál es el efecto de agregar esa R. Por eso es que las otras se mantienen constantes. Y vamos a variar el R. Si tenemos un R donde pues nuestro discriminante es negativo, es decir, las soluciones son irreales, uno resuelve la ecuación diferencial con el discriminante negativo y va a obtener esta solución a la ecuación de carga. ¿Se acuerdan? Que esta era la que dijimos vale 1. Que tiene esta forma. Vean que tiene este término de coseno que proviene pues de la, vamos a ver cómo lo pongo, que proviene puramente de la carga del capacitor. Entonces, esta es mi gráfica en el tiempo. Y recuerden, si tuviera un circuito LC puro, el circuito se comportaría así. Donde este es el V máximo y este es el menos V máximo. Entonces así se ve en el tiempo esa transmisión de energía entre el capacitor y el inductor. Y aquí estamos graficando el capacitor, por decirlo así. Entonces es una transmisión senoidal. Entonces eso se refiere a este concepto. Cuando agregamos la R, es decir, ya no tenemos un LC puro, sino tenemos un RLC, se agrega este otro término, que es una exponencial negativa.
Ese efecto hace que cuando yo agregue la resistencia, la respuesta se va a ir desgastando en el tiempo poco a poco. Es decir, algo así. Entonces vean que el coseno corresponde a esta forma oscilatoria y el E a la menos R entre 2L corresponde a esto que llamaremos la envolvente. Que vea que si yo multiplico las dos cosas es como obtener esto, una coseno que se vaya desgastando en el tiempo. Entonces todo el análisis físico que hicimos hace un rato, la transmisión de la energía, aquí se ve reflejado en la forma matemática. Vean que esta ecuación es de carga, pero acuérdense que carga entre C es igual al V capacitor. Entonces él tiene la misma forma, porque al final C es constante. Cosas valiosas de esta forma. Bueno, que vean que esto es una oscilación. Aquí hay un omega. Ese omega se le llama frecuencia angular natural de oscilación y es este omega aquí. Entonces uno puede calcular cuál va a ser la frecuencia con la que oscila esta señal y se calcula de esta manera. Simplemente es un dato. Vean que esta respuesta oscila, esa es su gran característica, y esta respuesta se llama subamortiguamiento. El subamortiguamiento es este tipo de señal que pues tiene oscilaciones y que al final va a converger a un valor. ¿Lo ven? En este caso va a converger a cero porque era el valor cuando el capacitor se ha descargado completamente. Y aquí pues está la respuesta completa del V capacitor, donde pues esto de aquí al final es el VC máximo. Y bueno, aquí pues me habla de cuál es esa componente que se le llama envolvente, que es la componente de desgaste del capacitor al pasar por la resistencia. Vean que si la resistencia es igual a cero, esto es E a la cero, es decir, 1, o sea, no se desgasta la energía. Entonces, pues tendría un poco de sentido con nuestro análisis físico del inicio de la clase. Entonces, antes de pasar a las demás, aquí pues les muestro una gráfica de cómo se ve una señal subamortiguada y vamos de una vez a armar el circuito. Entonces abro LTSpice, este es el circuito que vamos a construir. Pues hay un resistor, hay un inductor, hay un capacitor y pues hay la tierra. Uno todo mediante cables. Listo. Y ahí pues ya está aterrizado. Ahora escojo los valores. Voy a escoger una R de 10 ohms. Un inductor de 100 milis y un capacitor de 1 micro. Ok. Y luego vamos a agregar unas condiciones iniciales al circuito. Vean que aquí yo no estoy poniendo ningún switch, ¿verdad? Entonces, para hacer otra forma de simular que el circuito ya está totalmente cargado, es decirle al software, esto está totalmente cargado y esto no hay corriente. ¿Cómo hacemos para decirle eso al software? Bueno, hay que abrir la casilla de operaciones y copiar estos comandos que están aquí. Este comando dice .easy y L1, es decir, la corriente que pasa por el inductor es 0, y este otro comando lo que dice es, inicialmente el capacitor está cargado en 10 volts. Eso es lo que quiere decir ese comando. Entonces ponemos OP, ponemos IC, vamos a ver para .IC, vamos a ver cómo lo ponemos. Creo que aquí viene, para darle nada más copiar y pegar. Así, .IC. Y ya lo pegamos ahí en cualquier lado y luego pegamos el otro que era .il. Entonces con estos comandos, como les dije, lo que vamos es las condiciones iniciales al circuito. Ahora sí, que ya hay condiciones iniciales,
ya puedo darle simular. Le voy a dar aquí en el viejillo que sale corriendo. Está muy asustado. Y pues voy a poner esto nada más de 100 milisegundos. 100.000. Listo, ven que sale de 0 así. Le voy a dar a traces y voy a agregar el capacitor, que es el que me interesa ver. Y para vean la respuesta que tenemos. Tenemos una respuesta súper amortiguada, que era pues como la que nosotros esperábamos conseguir. Esto es lo que hay que hacer en la primera parte del laboratorio. Esta gráfica, le dan clic, le dan File, Export Data as Text y exportan estos datos. Otra cosa que les piden de esta parte, les piden además conocer su frecuencia de oscilación, es decir, la frecuencia con la que oscila esta señal. Pero yo no veo que este software tenga algo para medir frecuencias. Pero como ustedes son ingenieros de la UCR, fácilmente saben que si yo quiero sacar la frecuencia de una señal, solo necesito medir el periodo. Entonces podemos pues medir el periodo midiendo cuál es el tiempo que tarda de cresta a cresta. Pueden darle, me parece que es aquí en AdPlot, no sé, para ver dónde era que agregaba unos cursores. Vamos a ver dónde era que agregaba los cursores. Vamos a ver. Vamos a ver dónde era. Voy a agregar esto. Un momento. Ok. Ok, hay dos formas en que podemos hacerlo. Una es pues yendo a la tabla de datos y buscar cuál es el tiempo asociado a cada una de estas crestas. Ir a buscar cuál es el tiempo asociado a esta primera cresta con respecto a esta otra segunda cresta y sacar el periodo. Si sacamos el periodo, sacamos el inverso, que es la frecuencia. Entonces, se obtiene el periodo, del periodo se obtiene la frecuencia, y luego recuerden que esa frecuencia que nos hablan en la libreta que vimos al inicio, esta frecuencia es una frecuencia, vamos a ver qué se me hizo. Aquí está, es una frecuencia angular. Recuerden que esto es frecuencia angular. Entonces, volviendo de aquí, obtienen la frecuencia angular experimental. Entonces ya saben, cogen, buscan cuál es este punto en específico, luego buscan cuál es este punto en específico y restan esos tiempos. Esa es una forma de hacerlo directamente en la tabla de datos que exportaron. Otra forma sería directamente en la gráfica, que sería pues un método gráfico, que ustedes vienen y pues le hacen zoom a estos dos. Entonces ven, me hace zoom y pues pueden darle dibujar una línea. Pues encuentran ese pico aproximadamente y pues encuentran este otro pico. Y pues interpolan los datos. Vean que este es casi 4 milisegundos y este es casi 6 milisegundos. Entonces
pues hacen una interpolación de datos. Estaba buscando este programa si tenía pues alguna opción como de él mismo tener unas líneas que midan, pero no lo encuentro. Pues, creo que lo estoy confundiendo con Tina. Tina sí puede hacer eso. Pero bueno, si no pueden hacerlo así, interpolan cuál es ese dato o pues van directamente a la tabla de resultados, que sería el valor más asegurado, y buscan cuál es por este pico al valor más alto, cogen ese tiempo y luego al siguiente pico el valor más alto y pues restan ese tiempo. Vean que todo esto sería pues el periodo desde aquí hasta aquí. Con el periodo obtienen la frecuencia, con la frecuencia obtienen la frecuencia angular. ¿Ok? Vean que son dos frecuencias diferentes, no las confundan, ¿verdad? Frecuencia en hertz es una cosa y frecuencia angular es otra. Y bueno, esa sería, con eso terminarían la primera parte del laboratorio. Lo siguiente es ver qué pasa cuando aumento la resistencia. Cuando yo aumento la resistencia a un valor mayor al de la resistencia crítica, que es la resistencia crítica es el que hace este discriminante igual a 0, obtendría una sola solución, la solución crítica. Entonces, si aumento el R al punto en que este discriminante me dé 0, yo voy a tener este otro tipo de respuesta, que es un amortiguamiento crítico. Ven, aquí está el valor de resistencia crítica, que es el valor que hace el discriminante igual a 0. Vean que ese valor de resistencia es una relación entre L y C. Entonces es propia de cada circuito. Cuando yo utilizo la resistencia crítica, ya no la resistencia muy baja, casi 0, sino la resistencia crítica, la respuesta del capacitor tiene esta forma, que si lo ven tiene una forma exponencial. Una forma exponencial que es muy similar a la descarga del capacitor. En el estado crítico, nosotros vamos a decir que el capacitor se descarga lo más rápido posible que el sistema se lo permita. Eso es lo importante de la condición de amortiguamiento crítico. Cuando la resistencia es igual a la resistencia crítica, que es la resistencia crítica, es la que hace el discriminante 0, el circuito ya no oscila, sino que entra en amortiguamiento crítico, que es la descarga más rápida que puede tener el capacitor y desaparece la oscilación. Entonces vamos a ir, para analizar este caso, nuestro circuito se mantiene el mismo circuito y estaríamos en esta parte de amortiguamiento crítico. Lo único que hay que hacer es, se mantienen todos los valores iguales y vamos a cambiar la resistencia hasta llegar a este valor, que es el valor de resistencia crítica, para este circuito, para este L y para este C. Entonces voy a irlo cambiando poco a poco para que lo vean, pero al final la gráfica que interesa es la que es justamente en el crítico. Entonces voy a ir aumentando poco a poco. Voy a ponerle 100 y vean lo que pasa. Ah, ve, ahora hay menos oscilaciones porque ahora se está descargando más rápido. La resistencia es más grande, se roba más energía. Voy a ponerle 300. Vean que aún hay una pequeña oscilación y luego se descarga completamente. Y vean cuando vamos a acercarnos, voy a poner 500. Aquí vean que aún queda como una pequeña pancita. ¿Lo ven? Esta pequeña pancita que es pues como que aún hay una oscilación, nada más que ya se está descargando tan rápido que ya no, casi no se nota esa oscilación. Y pues, cuando pongo justo el valor de resistencia crítica, que era 632.45, vean la forma que tiene. Ya no tiene nada de oscilación, desapareció la oscilación. Vean que ya nunca estoy pasando al lado negativo, vean, caigo suavemente. Y si la veo de arriba, caigo muy rápido, ¿lo ven? Esta es la curva de un amortiguamiento crítico. Es la forma más rápida en la que cae un capacitor y ya no presenta, y es también el punto en el cual desaparecen las oscilaciones. ¿Por qué desaparecen las oscilaciones? Porque ahora este valor de resistencia hace que el discriminante sea 0, por lo cual se convierte en que el capacitor se descarga a la velocidad más rápida que pueda. Eso es lo que quiere decir amortiguamiento crítico. Le dan file, export data text y exportan también esta gráfica. Último caso,
¿Qué pasa si sigo aumentando la resistencia cada vez más a un valor mayor a la resistencia crítica? Que cuando aumento más grande el valor a la resistencia crítica, voy a entrar en el caso de sobreamortiguamiento, que en el caso de sobreamortiguamiento, el discriminante tiene dos soluciones. Por lo tanto, lo que se vemos en efecto en nuestra ecuación es que, vamos a ver aquí, es que nuestra ecuación ahora depende de dos exponenciales, una en términos de la otra. Y vean que aquí incluso queda el discriminante, aparece el valor de los discriminantes, de la solución a los discriminantes, mejor dicho. Cuando R es mucho más grande que la resistencia crítica, aparecen dos soluciones, porque el discriminante es mayor que cero. Esas dos soluciones que aparecían son parte de cómo trabaja esta exponencial, que al final es el efecto de dos exponenciales, ¿lo ven? Gráficamente, ¿cómo se va a ver esas dos exponenciales a la vez? Bueno, lo que hace es que una afecta a la otra. Entonces, en esta gráfica, que de hecho pues la construí yo para la guía, se ve aquí el amortiguamiento crítico, ¿verdad? Y así se ve un sobreamortiguamiento. Lo que hace es que el capacitor se descargue más lentamente. El efecto es subir más la resistencia después de la resistencia crítica, no ayuda a la velocidad del capacitor, más bien lo hace más lento, porque ahora entran en juego estas dos exponenciales que se están restando entre ellas. Ese efecto se ve como una respuesta más lenta en la descarga del capacitor. Entonces, pues ahora vamos a escoger un valor de R. No sé, voy a escoger 1000 y le doy Run. Y vean que se hizo como, pues tiene más pancita, duró más en descargarse. Ahora voy a poner una de 10.000 y lo doy Run. Y vean que ahora la pancita es mucho más grande. Y así, conforme yo siga aumentando la resistencia, lo único que va a hacer es hacer el circuito más lento. Bueno, vamos a poner el valor de resistencia que nos pedía la gráfica para obtener, que nos pedía el laboratorio para obtener la gráfica correcta, que él nos pedía que pusiéramos en este último caso de sobreamortiguamiento. Dice 200 ohms, pero es un error, hay que corregirlo. Son 2000. Porque tiene que ser mayor a la resistencia crítica, ¿cierto? Y le doy Run. Y ven, aquí tengo un sobreamortiguamiento. Ahora sí, ¿por qué sé que es sobreamortiguamiento? Porque es más, dura más tiempo en descargarse que el amortiguamiento crítico. ¿Por qué? Porque la resistencia es mayor que la resistencia crítica. Ahora sí, le dan File, Export Datas Text y exportan estos datos. Con eso se termina el laboratorio. ¿Qué es lo que quiero que hagan con esos datos? Bueno, pues obviamente realizar las gráficas en el tiempo para el caso de su amortiguamiento y determinar la frecuencia de oscilación natural del circuito para este caso. Ya les dije cómo se obtiene y la comparan con la teórica. La teórica, ¿cómo se obtiene? De la ecuación que sale arriba. La experimental, ¿cómo se obtiene? Midiendo los picos, el tiempo entre cada cresta. Para el amortiguamiento crítico, ¿qué hay que hacer? La gráfica nada más. Para el sobreamortiguamiento, ¿qué hay que hacer? La gráfica nada más. Y vean que al final les pide una tabla que contenga los valores de resistencia, inductancia, capacitancia y frecuencia natural para los tres casos. Ya vimos que el único que oscila es el primer caso, entonces solo el primer caso tiene frecuencia natural de oscilación. Los demás casos no. Y luego vea que les piden una gráfica donde aparezcan los tres casos estudiados. Entonces nada más agregar en una misma gráfica las tres gráficas anteriores. Hay que hacerlo, sí. Datos importantes de esta gráfica. Esta gráfica no se trata de hacerla por hacerla, porque si no, no tiene gracia. Cuando ustedes hagan la gráfica, si ustedes la meten así a diestra y siniestra, les va a dar algo así. Ahí la primera gráfica, muy bien, se ve muy bien. Y la otra gráfica les va a dar como así. Y la otra gráfica les va a dar como así. Esto es una pésima gráfica. Tal vez puede tener su título y sus ejes, pero esto es una pésima gráfica. ¿Por qué? Porque yo quería analizar las tres cosas a la vez. Y aquí, en esta gráfica, ¿cuál diferencia hay entre esas dos gráficas? Si están todas pegadas. Aquí no se ve nada. Solo veo una gran como serpiente ahí. Entonces, cuando hagan esta gráfica, por favor, háganla de manera en que limiten lo que están viendo en el eje X, de manera que les quede pues algo como así.
que es cierto que va a salir la subamortiguada cortada, así, como así. Como así, cierto, va a salir cortada, sí, pero es que a mí ya no me interesa hablar más de lo que sucede ahí constantemente, me interesa comparar las tres gráficas. Entonces, si yo hago un corte en el eje X para ver lo que a mí me interesa, entonces ahora sí se va a ver la gráfica aquí, esta así, y se va a ver la otra así. Y aquí, ahora sí, en esta nueva gráfica, le pongo el título, le pongo los ejes, y ya ahora sí le pongo una leyenda aquí. Y ahora sí esta gráfica está bien. ¿Por qué? Porque ahora en el plano útil de mi gráfica yo puedo ver las diferencias entre los tres. Si las meto así a diestra y siniestra, solo por salir del tiro, me la van a poner mala, porque eso no me, esa gráfica no me ayuda de nada si no puedo visualizar bien las señales. ¿Está claro? Todo bien, profe. Ok, entonces esos tips se los doy para que después no pierdan puntos en esas gráficas, que las hagan bien desde el inicio. Y eso es el laboratorio de hoy. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que sea, ya sea del laboratorio o alguna duda existencial? Ok, listo. Entonces los dejo para que hagan el laboratorio. Muchos éxitos. Pura vida. Gracias, profe. Gracias, profe. Pero oye, profe, Muchas gracias a ustedes.